Revelado, el aspecto oculto y transformador de los animales prehistóricos que te sorprenderá. La vida de Javier, un joven biólogo en un pequeño pueblo de Guatemala, había estado marcada por el amor por la ciencia y la naturaleza, pero también por la incomprensión de su familia. Desde niño, pasaba horas soñando con criaturas que habitaron la tierra hace milenios, mientras su madre, Rosario, cultivaba el campo, sin entender por qué su hijo se perdía en libros de biología en lugar de ayudarle a llevar el hogar. A los 30 años, Javier seguía viviendo con ella, atrapado en un dilema que lo hacía sentir como un náufrago en su propia vida: seguir un sueño que se había vuelto un espejismo, o someterse a una vida predecible que su madre deseaba para él. Una mañana, la vida de Javier dio un giro inesperado. Recibió un legado de su abuelo, un famoso paleontólogo que había dedicado su vida a desenterrar y estudiar los secretos del pasado. Con fascinación y duda, descubrió un antiguo laboratorio de investigación biotecnológica, un mundo que su abuelo había creado en silencio, alejado de los ojos del pueblo. Sin embargo, en su interior, una voz lo advertía: no perderás el tiempo aquí, eso no te dará estabilidad. La voz de su madre resonaba como un eco en su mente, sumiéndolo en un mar de incertidumbres y temores. Mientras exploraba su nuevo refugio, Javier encontró un frasco, pequeño y polvoriento, que contenía ADN de un animal prehistórico. Su respiración se aceleró. Era una oportunidad única para demostrar su valía, un refugio del desasosiego que sentía en su hogar. Pero esa misma oportunidad despertaba en él una ansiedad palpante. ¿Podría estar su pasión en conflicto con el amor que le tenía a su madre? La búsqueda de estabilidad y aceptación versus la búsqueda de su sueño personal. Dudar, cuestionar y descubrir se convirtieron en sus acompañantes inseparables. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. A su alrededor, la vida en el pueblo seguía su curso. Los murmullos y la desconfianza de sus vecinos se infiltraban en su mente. La falta de recursos era abrumadora, pero lo que más lo atormentaba era el pensamiento de que, aunque lograra avanzar, podría fracasar. Su madre lo miraba con una mezcla de preocupación y miedo, deseando que él eligiera un camino seguro y conocido. La angustia crecía, como una sombra que cubría su corazón. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Entonces, en medio de su despliegue de incertidumbres, apareció don Manuel, un viejo amigo de su abuelo. Su mirada era sabia, como si acariciara la historia de un mundo diverso. Juntos comenzaron a trabajar en la investigación, pero la tensión no hacía más que escalar. «Existe otro mundo», le decía don Manuel, «otro más allá del miedo». Pero Javier se sentía arrinconado. Sabía que su descubrimiento podría transformar la ciencia, pero también era consciente de que las empresas poderosas acechaban, dispuestas a arrebatarle su trabajo y cambiarlo por ganancias. El grueso del conflicto se fue acumulando en su pecho, hasta que una revelación llegó de forma imprevista, perturbando su mente y su tranquilidad. Un grupo que buscaba reajustar cuentas del pasado apareció en su camino. Ahora lo enfrentaba a una decisión apremiante. ¿Debería arriesgarlo todo por un sueño que podría ser solo una ilusión? ¿O seguir el camino seguro que todos, incluso su madre, deseaban para él? La tensión se apoderaba de Javier, y cuando se encontró frente a esa encrucijada, la angustia llenó el aire. Su historia apenas comenzaba, y lo que estaba en juego era mucho más de lo que jamás había imaginado. La decisión de Javier lo consumía. Las noches se alargaban en desvelo, mientras los pensamientos sobre la investigación y las expectativas de su madre danzaban caóticamente en su mente. Se encontraba en la encrucijada de un futuro tan incierto como prometedor.
Su abuelo le había dejado un legado, pero también una responsabilidad inmensa. Un descubrimiento tan extraordinario podría cambiar su vida y la de muchos, pero implicaba un riesgo que lo artista tenía latente. Mientras don Manuel se concentraba en el análisis de las muestras, Javier iniciaba un proceso de introspección. ¿Quién era realmente? La búsqueda de su identidad se entrelazaba con su deseo de honrar la memoria de su abuelo y la presión incesante que sentía por parte de su madre. En esos momentos solitarios bajo la tenue luz del laboratorio, confrontaba sus demonios. La voz de Rosario clamaba por seguridad, anhelando un futuro donde su hijo pudiera vivir tranquilo, lejos de la locura de un sueño que parecía demasiado ambicioso. Con cada experimento que realizaban, el ADN antiguo brillaba como una promesa, y Javier sentía el impulso de explorarlo más a fondo. La curiosidad científica luchaba con la ansiedad emocional. Cada avance le traía un destello de esperanza, pero rápidamente se nublaba ante la realidad de sus dudas. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si su madre acababa preocupándose más que nunca? La búsqueda de apoyo y la soledad se fusionaban, pinchándolo con una angustia que lo obligaba a tener que elegir. Don Manuel, perceptivo ante el tormento interno de Javier, lo instaba a confiar en su intuición. Tienes talento, Javier. No te invisibilices por miedo al fracaso. Fracasar es parte de crecer. Estas palabras retumbaban en su mente, pero Javier se debatía. Un talento que no había sido cultivado podía transformarse en un arma de doble filo. Era el temor al juicio de los demás, y específicamente de su madre, lo que lo limitaba. ¿Qué pasaría si fracasaba y eso devolvía a Rosario a la desesperanza? La conexión con su abuelo crecía, provocándole un deseo añorado de salir del caparazón en que había estado encerrado tanto tiempo. Con cada hallazgo, sentía que una parte de su propio ser se desataba, un instinto ancestral de renovación y de búsqueda del propio lugar en el mundo. Pero Javier necesitaba más que solo pasión, necesitaba resultados. Sin embargo, el pueblo continuaba observándolo, y los murmullos se tornaban al mismo tiempo en incertidumbre y en un implacable juicio. Una tarde, mientras revisaban un conjunto de datos cruciales, el timbre del laboratorio sonó. Era una carta, llevada por una mano temblorosa. Al abrirla, su contenido sacudió su mundo. Una oferta de financiamiento por parte de una empresa con mala reputación. Era como una trampa. Atraído por el brillo del dinero y la posibilidad de llevar a cabo su investigación, Javier se sintió abrumado. El peso de las decisiones se hacía tangible, y al visualizar lo que la empresa podría desear, la integridad de su descubrimiento se tambaleaba. Tenía que preguntarse si estaba dispuesto a sacrificar su ética científica por un triunfo efímero. La angustia se profundizaba, y la voz de don Manuel resonaba en su mente. ¿Qué quieres verdaderamente, Javier? La respuesta es tuya, pero eligiendo lo que amas, debes prepararte para enfrentar las consecuencias. Con cada palabra intentaba desenmarañarle la confusión, pero la presión se sentía como una serpiente enroscada en su pecho. Javier sabía que la decisión lo procesaría hacia un futuro que no solo afectaría su vida, sino que también influiría en la percepción de su madre y en la memoria de su abuelo. La noche caía, presagiando un momento crucial, un dilema que encerraba no solo su sueño, sino su esencia misma lo esperaba. Sería la prueba de su valentía. Se acercaba la hora, y el siguiente paso podría definir quién era para siempre. Ahora más que nunca, el futuro lo demandaba. Mientras Javier miraba la investigación, una idea nueva comenzaba a brotar en su mente, una posible ruta hacia la salvación. Sería capaz de encontrar un equilibrio que no solo mantuviera vivo su sueño, sino que también reconciliara la vida que su madre deseaba para él. Tendría que luchar, pues el camino por delante estaba borrascoso y lleno de decisiones complicadas. Una profunda respiración, y su corazón palpitante, indicaba que estaba listo para avanzar. Era el momento de enfrentar su mayor miedo. Algo le decía que la verdad sobre sí mismo estaba a un paso, lista para ser descubierta. Javier se sentó en su mesa, los papeles desbordando a su alrededor.
cada letra un eco de sus pensamientos más inquietantes. La oferta de financiamiento era seductora y aterradora al mismo tiempo. Las palabras escritas prometían recursos y apoyo, pero también una sombra inquietante que amenazaba con oscurecer su trabajo. No era solo un dilema económico, era un cuestionamiento profundo sobre su integridad y su futuro. La noche había caído, y el laboratorio estaba envuelto en un silencio enrarecido. La luz fluorescente parpadeaba, como si se manifestara un reflejo de su estado emocional. Javier sintió que el miedo empezaba a transformarse en determinación. Las palabras de don Manuel resonaban en su mente, instándole a buscar la verdad, a no ceder ante la presión. Tu ética es tu legado, recordaba que su mentor le había dicho alguna vez. Era el momento de hacer un balance. Decidió que no podía dejar esta oportunidad escapar sin analizar las implicaciones. Con cada dato que revisaba, se preguntaba si su investigación podría manejarse sin comprometer su integridad. La propuesta de la empresa, aunque condenable en su esencia, podría ser una vía para difundir los resultados de su trabajo. Pero, ¿a qué costo? A medida que los pensamientos se agolpaban, Javier comenzó a escribir un plan. No solo organizaría su investigación, sino que también establecería los límites para su colaboración potencial. El dinero no podía convertirse en el motor de su trabajo, debía ser un vehículo para la revelación del conocimiento. Definitivamente era un desafío titánico, pero sentía que ese era el camino hacia la evolución de su propio ser. Mientras redactaba, fue consciente de que estaba forjando su identidad. Cada palabra que plasmaba, sentía que definía no solo su trabajo, sino su propósito. El ADN antiguo de sus muestras no solo representaba su legado familiar, era una manifestación tangible de su propio crecimiento y del legado que elegía construir. La inquietud que antes lo paralizaba comenzaba a despejarse, dando paso a una claridad renovada. Decidido a dar el siguiente paso, optó por confrontar a su mentor. Esperaba que don Manuel pudiera ofrecerle una perspectiva equilibrada sobre las complicaciones éticas que enfrentaba. La conversación prometía ser complicada, pero también liberadora. Javier deseaba un enfoque pragmático para nutrir su humanidad en el proceso de descubrimiento. Al llegar al laboratorio, encontró a don Manuel revisando ciertos experimentos. Con un leve titubeo, Javier le expuso su dilema. Las palabras salieron de su boca en un torrente apasional. Había algo liberador al verbalizar sus miedos y aspiraciones. El rostro de don Manuel, cargado de experiencia, reflejaba la seriedad del momento. No se trata solo de qué opción elijas, Javier. Lo crucial es cómo construyes tu camino. Las decisiones moldean tu esencia. Respondió don Manuel, sus ojos intensamente fijos en los de Javier. En ese instante, Javier sintió un resorte interior. Era la primera vez que realmente consideraba las implicaciones de su elección no solo para sus investigaciones, sino para su vida en general. De repente, las murallas de la duda comenzaron a desmoronarse. La conversación se fue extendiendo, cada aspecto ahondado con un análisis crítico que iluminó aspectos que Javier no había considerado. La ética no era una barrera, sino un trampolín. La búsqueda de la verdad podría tener diferentes caminos, siempre y cuando se mantuviera fiel a su esencia. Con un renovado sentido de dirección, Javier salió del laboratorio. Sabía que su próximo intento con las muestras sería decisivo, pero al mismo tiempo sentía que estaba listo para dar un paso más allá de la mera inquietud. La sensación de responsabilidad lo impulsaba, transformando su ansiedad en determinación. Al salir, su teléfono vibró. Un mensaje de Rosario aparecía en la pantalla. «Hijo, ¿cómo va todo? Me preocupas. Espero que estés bien». Javier miró hacia el cielo estrellado, sintiendo cómo sus decisiones ya comenzaban a repercutir en su vida personal. La conexión con su madre era crucial, y ahora entendía que debía integrar su pasión con su deseo de tranquilidad familiar. Había un camino a seguir que le permitiría reconciliar ambas facetas, pero no sería fácil. Mientras daba pasos hacia su hogar, sentía que su viaje apenas comenzaba. Su mente trazaba múltiples posibilidades, y en cada una, un reto inminente aguardaba su resolución. ¿Podría realmente vivir el legado de su abuelo
y al mismo tiempo ser el hijo que su madre necesitaba? El camino hacia la verdad era complejo y lleno de matices, pero Javier no se daba por vencido. Tomó una decisión. Buscaría un equilibrio entre sus ambiciones y su vida personal, aceptando que el viaje de autodescubrimiento sería tan vital como los hallazgos en su investigación. Sin embargo, antes de llegar a casa, un último mensaje apareció en la pantalla. La empresa está esperando tu respuesta. Tienes 48 horas. La angustia se apoderó de él una vez más. La presión del tiempo y las expectativas aumentaban, y con ello, las dudas se intensificaron. Había llegado el momento de enfrentarse a su mayor desafío, y estaba a punto de descubrir si la verdad que había encontrado lo llevaría a la paz o al caos. La mañana llegó con una luz tenue que se filtraba a través de las ventanas del laboratorio, casi como un aviso de la jornada que le aguardaba. Javier despertó con una sensación de presión en el pecho. Los mensajes en su teléfono lo atormentaban. La oferta de financiación aún latía en su mente, como un recordatorio constante de la encrucijada en la que se encontraba. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, su mente divagaba hacia el dilema que había de resolver. Decidido a enfrentar la situación, sin embargo, sintió una chispa de determinación al recordar su conversación con don Manuel. Asumir responsabilidad sobre su camino era su prioridad ahora. Así que comenzó su día revisando meticulosamente los datos recopilados en la última semana, con un enfoque renovado. Pero esta vez no solo revisaba cifras, buscaba algo más profundo, una conexión que validara su elección. Mientras analizaba las muestras de ADN, se dio cuenta de que su investigación no solo era un proyecto académico, era un viaje hacia su propia identidad. Cada secuencia genética representaba no solo a los seres que había descubierto, sino también las raíces de su propia existencia, la historia de su linaje. Se sintió fortalecido al pensar que esos animales prehistóricos, tan distantes y a la vez tan cercanos, podían ofrecerle respuestas no solo sobre ellos, sino sobre lo que él representaba. Con el ordenador abierto delante, Javier se adentró en el mundo de esos seres antiguos. Empezó a formular teorías que cruzaban los límites de su conocimiento actual, desafiando los dogmas existentes en su campo. La idea de presentar sus hallazgos en la conferencia científica que se aproximaba empezó a cobrar fuerza. Así, la presión del financiamiento se transformó en una motivación. Debía mostrar que su trabajo tenía un valor intrínseco que iba más allá del dinero. Sin embargo, la sombra de la oferta seguía acechando. Se preguntó qué pasaría si decidía rechazarla, y si perdía una oportunidad única por seguir sus principios. El conflicto interno reverberaba. Javier sabía que debía encontrar una respuesta, que no podía actuar impulsivamente. Así que decidió llevar su preocupación de nuevo a don Manuel y discutir de manera más explícita las posibles repercusiones de su elección. La idea de esta conversación lo llenó de expectativas. Durante el almuerzo, se encontró pero había algo pesado en el aire. La ansiedad y el deseo de claridad lo empujaron a hablar de inmediato. Con voz firme y clara, Javier expuso su plan de presentar su investigación en la conferencia, uniendo sus observaciones sobre el ADN y la riqueza de su legado. Pero también le comentó sobre la presión que sentía respecto a la oferta que había recibido. Don Manuel lo escuchó con atención, su experiencia palpable en cada palabra que intercambiaban. A veces, los retos más grandes son los que no vemos venir. Más que buscar respuestas, Javier, se trata de asumir el camino que construyes para llegar allí. Esa oferta es solo una prueba. ¿Cuál será tu respuesta ante ella?, preguntó el mentor, alentándolo a profundizar en su propio sentido de identidad. Javier reflexionó. La respuesta no solo implicaba el financiamiento, sino también la dirección de su futuro. Al salir del encuentro, tenía una sensación de urgencia y anticipación. Sabía que tenía que ser proactivo, no solo defensivo. Tenía que preparar una respuesta para la empresa que no era simplemente un sí o un no. Su respuesta debía reflejar su visión del futuro de su trabajo. Esa noche, ya en casa, Javier comenzó a delinear las ideas que volcó en su investigación. Quería que su propuesta causara impacto. Quería acercar al mundo a los seres prehistóricos de una manera que pareciera vibrante y relevante. Mientras se sumergía en la redacción de su respuesta, sentía que cada palabra que elegía
Era como un paso hacia la definición de su carrera. Cuando estuvo a medio camino, recibió un mensaje inesperado. Era Rosario de nuevo, pero esta vez no era un simple «¿Cómo estás?». «Hijo, estoy viniendo hacia ti. Sé que has estado bastante desvelado. Necesitamos hablar». La inquietud brotó en él. ¿Qué podría ser tan urgente? La presión aumentaba, y con ella la necesidad de actuar. Javier se encontró al borde de realizar un cambio profundo en su vida. Sentía que cada interacción, cada palabra pronunciada, los llevaban a un punto de no retorno. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Estaba listo para abrazar tanto lo personal como lo profesional de una manera que reintegrara sus pasiones y su historia familiar? A medida que el reloj avanzaba, Javier sabía que la respuesta no solo a la oferta, sino a su vida, estaba a punto de revelarse. La incertidumbre envolvía su ser, y al mirar por la ventana, las estrellas se alineaban con los desafíos que enfrentaba. Una transformación era inminente, y el eco de su decisión resonaría mucho más allá de lo que había imaginado. El sonido de la puerta resonó en el pequeño apartamento, interrumpiendo los pensamientos incesantes de Javier. Era Rosario, con una expresión que combinaba preocupación y determinación. Al abrir la puerta, él podía ver que el tiempo había dejado su huella en ella, una herencia de experiencias que a menudo no sabemos valorar hasta que chocamos con nuestra propia realidad. «Javier, debemos hablar de tus decisiones», comenzó ella al entrar, su tono grave creando una atmósfera densa. Su madre tenía una forma peculiar de hacer que los temas difíciles se sintieran inevitables. Sin poder evitarlo, Javier sintió cómo la presión en su pecho volvía a intensificarse. «He estado pensando en la oferta que recibiste», continuó Rosario, «y en cómo puede cambiar tu vida». Javier cerró la puerta y se dirigió al sofá, señalando con un gesto que podía comenzar. La conversación tomó un rumbo inesperado cuando ella planteó no solo el dilema financiero, sino las implicaciones que esto tenía sobre su identidad. «Estás en una encrucijada, Javier. No es solo dinero lo que está en juego. ¿Realmente reflejas lo que eres con esta oferta?». Sus ojos escudriñaban la mirada de su madre, buscando respuestas a través de sus reflexiones. Javier sabía que ella había sacrificado mucho por su educación. Cada sacrificio había sido un ladrillo construido en su carrera, una inversión sin retorno. Sin embargo, cada vez que se sentaba a analizar su futuro, se percataba de que su esencia como científico no debería estar subordinada a números en una cuenta. «Estoy buscando una forma de presentar mi investigación en la conferencia. Quiero que las personas vean lo que he descubierto», dijo él con cierta firmeza. Pero al pronunciar esas palabras, sintió el peso de la duda corriendo por su mente. ¿Y si olvidaba la parte más importante de su legado? Rosario lo observó con atención. Su mirada le recordaba que él no solo era su hijo, era un reflejo de sus aspiraciones, tanto personales como familiares. Tu legado es importante, Javier, pero nunca olvides que el verdadero impacto de tu trabajo proviene de cómo eliges integrarlo a tu vida y a tu historia familiar. La decisión que tomes debe ser tuya, no desviarse por la presión externa, ni el brillo momentáneo que puedan ofrecerte. Ese consejo resonó con fuerza en el interior de Javier. Las palabras de su madre cobraron vida ante sus ojos. ¿Era realmente necesario sacrificar su esencia por algo que podría oscurecer su verdadero propósito? Mientras la discusión se desenvolvía, él empezó a ver más allá de la oferta, visualizando su sueño de compartir su hallazgo con el mundo. Un viaje transformador que revelaría el asombroso aspecto oculto de los animales prehistóricos. Mientras su mente empezaba a formular un enfoque que combinaría su pasión con su historia, Javier sintió que estaba construyendo una respuesta auténtica y poderosa que él mismo necesitaba. La decisión, aún inminente, no era una simple respuesta a una propuesta financiera. Se transformaba en un compromiso profundo con su propia verdad. Rosario se dio cuenta de este cambio en su hijo. Había algo en su forma de hablar que comenzaba a parecer firme, decidido. Entonces, ¿qué necesitas para preparar esa presentación? Quiero apoyarte, pero tienes que ser tú quien tome las riendas. Esta es tu voz y tu camino. Esa pregunta lo llevó a otro nivel de autoexploración. Javier empezó a visualizar la presentación que podía hacer. ¿Cómo utilizaría la historia compartida con los animales prehistóricos para resonar profundamente con la audiencia? Aunque la presión de la oferta aún pesaba en su mente,
entendió que su respuesta necesitaba ser una manifestación de su dedicación y amor por la ciencia. Cuando concluyeron la conversación, Javier se sintió invadido por una oleada de energía renovada. El camino sería arduo, pero él sabía que estaba listo para tomar esa decisión, ya no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que habían influido en su vida, desde sus mentores hasta su madre que estaba frente a él. No obstante, una sensación de urgencia permanecía en el aire. La conferencia se acercaba y el tiempo se agotaba. El peso de su oferta continuaba en su mente. ¿Cuánto debía arriesgar para proteger el verdadero propósito de su investigación? Esa inquietud se transformó en un reto personal. Debía dar un paso más allá de la conversación familiar y enfrentarse a su propia ambivalencia. Con el impulso de sus reflexiones internas y el apoyo de Rosario, Javier miró hacia el mañana. Era el momento de cimentar su postura y reclamar su espacio. Solo así podría realmente mostrar al mundo el valor escondido de los seres que lo habían inspirado tanto. Pero antes, aún quedaba un último paso: desentrañar lo que realmente quería hacer con la oferta, y eso no sería sencillo. Mientras observaba cómo las luces de la ciudad parpadeaban en la lejanía, una nueva visión se formaba en su mente. La respuesta no solo se trataba de financiar sus investigaciones, significaría sostener sus convicciones frente a lo desconocido. Así, a medida que la noche se adentraba, Javier se dio cuenta de que la hora de tomar una decisión definitiva se acercaba, y no podía permitirse dudar más. ¿Tendría el coraje para revelar su verdad al mundo, incluso a expensas de lo que le era seguro? Javier se despertó antes del amanecer, la penumbra del cuarto apenas interrumpida por la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas. Aún resonaban en su mente las palabras de Rosario. Estaba convencido de que aquella conversación había sido más que un simple diálogo. Había sido un catalizador. Se sentó en la cama, sintiendo la firmeza del colchón y la determinación que lentamente comenzaba a tomar raíz dentro de él. Las horas del día que se avecinaba parecían comprimirse, como si el tiempo le hiciera un guiño burlón. Tenía que comenzar a trabajar en su presentación. Pero no era suficiente con solo armar un discurso. Necesitaba conectar su investigación con el corazón de quienes lo escucharían. Se levantó y comenzó a garabatear ideas en un cuaderno que había mantenido cerca desde sus días de estudiante. Todo fluía: la historia de los animales prehistóricos, su entorno, su evolución, y cómo aquellos misterios reflejaban la resiliencia de la vida misma. Mientras escribía, sus pensamientos eran interrumpidos por momentos de duda. Las palabras de la oferta seguían dándole vueltas a la cabeza como un eco insidioso. ¿Y si esto resultaba un fracaso? Pero luego rápidamente se reponía y se recordaba a sí mismo que la verdadera vocación de un científico no era evitar el fracaso, sino aprender y adaptarse. Después de un desayuno ligero, Javier se dispuso a salir a la biblioteca. A pesar del silencio matutino, los libros llenos de conocimiento clamaban por su atención. Desde el fondo de su mente comenzó a concebir un nuevo enfoque para su investigación. Ya no se trataba solo de datos fríos, sino de contar una historia. En la biblioteca, rodeado de estanterías repletas de información, Javier buscó referencias sobre sus temas de interés, como la vida de los animales en su entorno prehistórico y las implicaciones de su adaptación. En cada página que pasaba sentía una chispa de emoción. Era como si una chispa de inspiración iluminara cada descubrimiento. Mientras tomaba notas, sintió una oleada de claridad. Ya no le importaba tanto la oferta que había considerado. Su enfoque estaba en cómo podía llevar a cabo su pasión. La conexión entre su historia y la de aquellos seres perdidos en el tiempo empezó a tomar forma. Quería que la audiencia no solo oyera su investigación, sino que la sintiera, que viajara con él a través de las eras. La tarde comenzó a desvanecerse cuando recibió un mensaje inesperado. Era un antiguo compañero de universidad, Felipe, quien se había convertido en un defensor de la ciencia en medios populares. La invitación para colaborar en un artículo sobre el nuevo hallazgo de Javier despertó un torrente de posibilidades. Aquella conexión debía ser explorada. Era justo lo que necesitaba para impulsar su mensaje. Con el entusiasmo renovado, Javier se dispuso a darle forma a la presentación. Sin embargo, esa energía eufórica venía acompañada de una nueva inquietud.
hablar en público no había sido nunca su fuerte. La idea de compartir su historia ante una multitud lo asustaba. Sin embargo, entendió que esta era la oportunidad de demostrar no solo su trabajo, sino su pasión. La noche llegó y Javier se sentó frente a su computadora, dedicando tiempo a pulir los aspectos visuales de la presentación. Cada diapositiva era una pieza del rompecabezas que iba creando. Pero las palabras de Rosario aún resonaban en su mente. Era su legado lo que estaba en juego. Entonces decidió que cada parte de su investigación debía brotar de su verdad. Mientras la luz de la pantalla iluminaba su rostro, Javier sintió una ansiedad creciente. Tenía que enfrentar el miedo al que siempre había estado esquivando. Pero en lugar de ceder, se dio cuenta de que ese miedo era un aliado, una señal de que estaba en el camino correcto, en la senda de lo verdadero. Sin embargo, el día siguiente traería consigo la presentación para la cual se había estado preparando. El instante crucial se acercaba y el peso de la decisión sobre cómo actuar ante la oferta aún lo paralizaba, dejándolo con una pregunta ardiente. ¿Estaba verdaderamente listo para abrir su corazón y mostrar el aspecto oculto de su investigación al mundo? Con esas dudas en la mente y una emoción palpitante en el pecho, Javier se tumbó en su cama, enfrentándose al abismo de las posibilidades que se avecinaban. La incertidumbre le apretó el pecho, pero había un fuego latente en su interior que le gritaba que este viaje era solo el comienzo. La transformación ya había comenzado, y la presentación en la conferencia podría convertirse en la revelación que tanto anhelaba. ¿Tendría el valor para mostrar al mundo lo que realmente significaba su trabajo? Javier sintió que la noche se alargaba en una espiral de pensamientos inquietantes y autoevaluaciones. En esas horas, antes del amanecer, sus dudas se mezclaban con nuevas resoluciones. El peso de su decisión era tangible, un impulso en su pecho que golpeaba con insistencia. La presentación no solo era un examen de su capacidad profesional, era la manifestación de su identidad. Al día siguiente, se despertó con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, mostrándole un nuevo comienzo. Sus primeras acciones fueron rituales. Se duchó, se vistió con la misma camisa que usó la primera vez que presentó su investigación y preparó un desayuno más sustancioso. Su mente vibraba con determinación. Tenía que ir más allá de los hechos y números. Necesitaba tocar la esencia de su pasión, el tejido emocional que unía su trabajo con su propia vida. Mientras caminaba hacia la conferencia, cada paso resonaba con una mezcla de nervios y expectativa. Pensó nuevamente en las palabras de Rosario. Ella había hecho hincapié en la importancia de compartir su historia, no solo salvaguardar una información científica. Al llegar al auditorio, el murmullo de las conversaciones lo envolvió, pero en lugar de intimidarlo, lo estimuló. Era un grupo de individuos que, de alguna manera, podrían sentirse conectados con sus descubrimientos. Cuando entró al escenario, la sala se bañó en luz y su mirada recorrió las caras expectantes del público. Ahí estaba su oportunidad. A medida que comenzaba a hablar, primero titubeante y luego con creciente confianza, Javier se dio cuenta de la conexión que estaba estableciendo. Con cada diapositiva revelaba no solo datos sobre los animales prehistóricos, sino también las emociones detrás de sus investigaciones. La resiliencia de esos seres antiguos se transformó en una metáfora de su propio viaje personal. Al hablar sobre el extinto dodo, Javier se dio cuenta de que no solo relataba la historia de un animal, también estaba narrando su propia lucha contra la duda y el temor. Esa conexión la sentía cada vez más fuerte, y eso lo llevó a un punto de inflexión. En un momento de sinceridad, admitió sus miedos sobre el futuro y su anhelo por ser reconocido, no como un simple académico, sino como un narrador de historias que merecen ser escuchadas. La ovación fue electrizante, pero lo que realmente lo sorprendió fue el profundo silencio que le siguió. En ese instante entendió que su mensaje había atravesado una barrera emocional. La audiencia no solo lo había escuchado, se había involucrado en su viaje, en su lucha por dar sentido a su trabajo. Cuando terminó, no solo había presentado su investigación, había compartido un pedazo de su ser. Las conversaciones que surgieron después de su intervención fueron intensas y cargadas de reconocimiento, lo que reafirmó su fe en lo que estaba haciendo. Más allá de los académicos y expertos, fueron los entusiastas, los curiosos, quienes le validaron su enfoque.
Esto no era solo ciencia, era arte en forma de conocimiento. Sin embargo, entre la alegría y los abrazos de reconocimiento, una sombra de preocupación acechaba al fondo de su mente. La oferta que había recibido se colaba en su conciencia, susurrando preguntas que no había querido contestar. A medida que se desvanecía el bullicio de la conferencia, la realidad regresaba con fuerza. Javier sabía que la decisión sobre la oferta estaba aún pendiente. No podía olvidar que su vida profesional estaba en una balanza, y cada paso que daba transformaba su futuro de formas que aún no comprendía. Con su corazón acelerado, buscó un rincón tranquilo para reflexionar. Así como había abierto su corazón al mundo, ahora debía confrontar su propia determinación. ¿Sería capaz de comprometer sus principios en pos del éxito que prometía la oferta? Las voces de los asistentes aún resonaban en su mente, pero ahora era su propia voz la que reclamaba atención. ¿Cuál sería el siguiente paso en su camino? ¿Y a qué costo? Decidido a enfrentar la realidad, Javier se adentró en sus pensamientos más profundos, preparado para la próxima etapa de su aventura. La claridad que una vez había sentido comenzó a desdibujarse, y el camino que había comenzado a trazar se complicaba nuevamente. La pregunta persiste. ¿Podría mantener su integridad frente a la tentación de un éxito que podría significar el sacrificio de su esencia? Javier se sentó en una de las bancas del jardín que rodeaba el auditorio. A su alrededor, la vida seguía su curso. Las hojas de los árboles susurraban con el viento, y algunos pájaros trinaban en una melodía despreocupada. Sin embargo, en su interior, la tormenta de emociones no se aquietaba. La ovación aún retumbaba en su mente. Pero la sombra de la oferta seguía pesando sobre sus pensamientos. Las palabras de Rosario lo atormentaban. Compartir tu historia, había dicho. Pero ¿cuál era su verdadera historia ahora? La oferta no solo representaba un ascenso profesional, era un dilema moral. Paradójicamente, ese éxito podría costarle el aliento auténtico que había encontrado en su reciente presentación. La idea de formar parte de una institución que priorizaba el éxito sobre la integridad lo abrumaba. Tomando una respiración profunda, comenzó a bosquejar los pros y contras de aceptar la oferta. Decidido a analizarla desde un lugar de claridad. No quería tomar una decisión impulsiva, pero su mente parecía atrapada en un bucle de autoevaluaciones. Redefinir el éxito se había vuelto su nueva misión personal. Pero el eco de la ambición seguía gritando en su cabeza. Había decidido, hasta cierto punto, que el éxito debía ser medido no solo en reconocimiento, sino en la pasión que una persona invierte en su trabajo. Si aceptaba la propuesta, corría el riesgo de perder el propósito que había comenzado a restablecer en su vida. La sensación de traición hacia sus valores lo incomodaba. La idea de convertirse en una caricatura de sí mismo lo llenaba de pavor. La jornada transcurrió mientras él se aferraba a sus pensamientos, intentando ver más allá de la oferta. Conversaciones más tarde con varios colegas y amigos le habían dejado entrever cómo muchos también enfrentaban dilemas similares. Sin embargo, su situación era única. Estaba en un punto de inflexión que podría definir no solo su carrera, sino también su identidad. Unos días después, estaba en su laboratorio. El silencio, habitual y envolvente, le ofrecía el espacio necesario para clarificar su mente. Se sentó frente a su computadora, abriendo un documento en blanco. Comenzó a escribir. No sobre los diplomas o los logros, sino sobre lo que realmente significaba la ciencia para él. Con cada palabra que tecleaba, sentía cómo la confusión se iba disipando. La ciencia era su forma de contar no solo la historia de los seres prehistóricos, sino también su propia evolución como individuo. A medida que las ideas fluían en el papel, Javier comprendió que su propósito no estaba en elegir entre el éxito y la integridad, sino en redefinir lo que ambas cosas significaban en su mundo. La ambición no tenía por qué ser sinónimo de sacrificios. Podía, quizás, hallar una manera de combinar su deseo de reconocimiento con el respeto por su esencia. Cuando terminó aquel escrito, sintió una oleada de satisfacción. Sin embargo, no podía ignorar que la decisión continuaba acechando. Volvió a mirar la oferta que tenía sobre su escritorio. Era tentadora, lo sabía, pero
¿Realmente se sentía atraído por lo que prometía? Con una renovada determinación, decidió buscar a Rosario. Su consejo había sido invaluable de manera inesperada, y él necesitaba a alguien que comprendiera el dilema al que se enfrentaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, su teléfono vibró. Un mensaje de un antiguo colega había llegado. ¿Te gustaría colaborar en un proyecto que une ciencia y arte? Creo que podrías aportar algo único. La interrupción lo dejó en suspenso. Ese mensaje podría abrir un nuevo camino, uno donde su pasión y profesionalismo coexistieran sin menoscabo de su identidad. La idea lo emocionaba, pero también lo llenaba de inquietud. Con el corazón latiendo con fuerza, comprendió que tenía más de una encrucijada por delante. ¿Sería capaz de dar el salto hacia lo desconocido? ¿Una ruta que podría liberarlo de la balanza entre su esencia y el éxito prometido? El momento de la elección estaba cerca, y cada segundo contaba. Javier miró la pantalla de su teléfono, el ardor de la incertidumbre intensificándose. Las posibilidades se agolpaban en su mente como un enjambre de abejas inquietas. Había pasado tanto tiempo buscando un camino que uniera su identidad con su trabajo, pero ahora estaba frente a una bifurcación inesperada. La invitación a colaborar en un proyecto que combinara ciencia y arte resonó en él. Reflexionó sobre cómo la ciencia no solo era un mero análisis de datos, podía ser una narrativa vibrante, un medio para conectar diferentes dimensiones del conocimiento. En su mente, conceptos como la paleontología se entrelazaban con la creatividad que el arte podía ofrecer. La idea de plasmar la historia de los seres prehistóricos a través de una expresión artística lo seducía. Sin embargo, el eco de la oferta institucional seguía resonando. Se preguntaba si aceptar esta nueva invitación significaría traicionar la oportunidad de ascenso que había anhelado. ¿Podía realmente aceptar un camino que le era tan familiar y al mismo tiempo tan ajeno? Decidió que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba más información sobre la colaboración. Pronto, organizó una reunión con su antiguo colega, un científico que también había explorado el arte como forma de comunicar su pasión por la historia natural. Al llegar al café, encontró a su amigo, un hombre de mirada inquieta que siempre tenía toneladas de ideas creativas. Después de un par de cafés, comenzaron a intercambiar visiones. Su amigo le explicó cómo el proyecto buscaría ilustrar las interacciones de los animales prehistóricos dentro de su ecosistema, y cómo el arte visual ayudaría a educar al público de manera más efectiva que un simple enfoque científico. Las palabras de su colega lo cautivaron. La posibilidad de que su investigación pudiera transformarse en una experiencia vivencial lo emocionaba. Fue entonces cuando Javier sintió un fogonazo de inspiración. Decidió compartir su reciente descubrimiento sobre la escritura de su propia historia, cómo había reflexionado sobre el verdadero significado del éxito. Lo que quiero crear es una historia que no solo hable de números y fórmulas, sino de emociones, conexiones y un sentido de pertenencia con el pasado, le dijo, sintiendo la pasión resurgir dentro de él. Intercambiaron ideas sobre cómo incorporar diferentes disciplinas y técnicas, desde la ilustración hasta la música, para enriquecer el proyecto. Con cada propuesta, Javier se sentía menos atrapado en un estrecho concepto de éxito y más distendido en la exploración de un nuevo mundo que prometía no solo crecimiento profesional, sino también una validación de su esencia. A medida que la conversación avanzaba, Javier comenzó a cuestionar si al final realmente tenía que elegir entre uno y otro camino. ¿No sería posible crear un tercer camino que uniera las ambiciones profesionales y los valores personales? ¿Poder crear algo que no solo lo definiera a él, sino que también tuviera un impacto en quienes lo rodeaban? Después de varias horas, la reunión llegó a su fin. Javier sentía que había avanzado en su camino personal, pero la inquietud seguía presente. Pasadas unas horas de haber regresado a casa, revisó su teléfono una vez más. El mensaje que había leído antes seguía allí, con el misterio aún por desvelar. La oferta institucional no se había movido del lugar, mas aún tenía una respuesta que dar. Y justo cuando pensaba en los distintos caminos que podía tomar, un nuevo mensaje apareció. Era de Rosario. ¿Hablamos? Tengo algo que necesito contarte. Es sobre tu presentación. La tensión se apoderó de Javier. La revelación de Rosario podría ser la clave que le faltaba, el puente que lo llevaría a decidir su destino. ¿Le revelaría algo que pudiera cambiar las reglas del juego? La curiosidad y el temor se entrelazaban en su pecho, mientras su mente imaginaba las posibles implicaciones de esa conversación. El momento de elegir entre sus dos caminos estaba más cerca que nunca, y las piezas del rompecabezas comenzaban a ajustarse. ¿Qué revelación traería Rosario a la mesa? Javier se sentó en la cocina,
La luz dorada de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando el espacio con una calidez que contrastaba con la turbulencia que sentía por dentro. Mientras sostenía su taza de café, reflexionaba sobre la conversación que había tenido con su colega y la propuesta incitante de la colaboración. Era un cambio de dirección que le comenzaba a entusiasmar. La llegada de Rosario fue como un soplo de aire fresco. A su lado, él sentía la conexión entre lo que significaba para los dos. La mirada de su madre, que pocas veces había expresado lo que realmente sentía, le entregaba un cúmulo de emociones. «Javier, he meditado mucho sobre tu presentación», dijo ella, sentándose frente a él. «Lo que hiciste fue notable. Te vi brillar». Esa simple afirmación atravesó el espacio cargado de dudas en el que se había encerrado. Javier se dio cuenta de que había comenzado a construir su propia voz, un eco resonante de su pasión que la gente había querido escuchar. A partir de ahí, la conversación se tornó inevitablemente hacia la oferta que aún pesaba en su mente. «¿Qué harás con la propuesta? ¿Crees que deberías aceptarla?», cuestionó Rosario. Su tono era firme, pero con un toque de calidez maternal. «Lo he estado pensando, mamá. Al principio pensaba que era un símbolo de éxito, pero ahora siento que debo ser leal a lo que realmente soy», confesó Javier, sintiendo cómo la sinceridad brotaba de lo profundo de su ser. Rosario le permitió seguir. Sus ojos brillaban con un reconocimiento que Javier ansiaba, su deseo de un futuro donde su hijo pudiera ser un faro, no solo en la ciencia, sino también en su propia verdad. «Quiero compartir historias que importen, no solo en la jerga científica, sino en un lenguaje que conecte emocionalmente. La oferta no siento que represente lo que realmente quiero ser». «Eso es valiente, hijo», dijo Rosario. Lo cierto es que siempre había tenido fe en el potencial de Javier, aunque no supiera cómo expresarlo. La conversación fluyó y juntos empezaron a explorar qué significaba el éxito. El diálogo lo ayudó a cerrar las heridas de la incertidumbre que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Javier se dio cuenta de que, aunque la oferta era tentadora, podía renunciar a ella sin sacrificar su futuro. Un futuro que, como pintor de su propia vida, deseaba que fuera una paleta variada de colores, donde la ciencia y el arte se entrelazaran de manera natural. A medida que los días transcurrieron, Javier fue tejiendo su camino. Rechazó la oferta de financiamiento, desatando un sentido renovado de libertad. La verdadera aventura lo aguardaba en un proyecto conjunto que estaba tomando forma. La colaboración con su antiguo compañero se desarrolló rápidamente, transformándose en una representación visual lo suficientemente rica para contar la historia de su propia identidad a través de sus hallazgos. Los días se convirtieron en semanas, y junto a don Manuel y la ayuda de otros colegas, el proyecto comenzó a tomar vida. El laboratorio se llenó de bocetos, ilustraciones y una mezcla vibrante de ideas creativas que danzaban entre la ciencia y el arte. La investigación que antes le parecía una carga, ahora se erguía como un testimonio de su crecimiento personal. En la presentación final, mientras se enfrentaba a la audiencia, Javier sabía que no solo estaba exhibiendo un hallazgo, sino todo el camino que había recorrido. La mirada atenta de Rosario, llena de orgullo y comprensión, lo incitó a dar lo mejor de sí. Habló con pasión sobre los animales prehistóricos y cómo habían influido en su vida. La audiencia se convirtió en un mar de emociones que variaban desde la fascinación por los descubrimientos hasta la identificación con sus luchas. Con cada palabra, la transformación a la que había llegado se selló. Javier no era solo un biólogo o un hijo, se había convertido en un narrador de historias, un puente entre un pasado ancestral y un futuro vibrante. La ovación final fue fuerte, pero lo que realmente resonó dentro de él fue el eco de su propia voz, auténtica y segura. Finalmente, Javier había alcanzado la resolución que anhelaba. Había dado un paso definitivo hacia la aceptación de su sueño, convirtiéndose en un ejemplo de lo que significa seguir una pasión. La palabra confianza adquirió un nuevo significado, cuando frente a su madre y su comunidad, un mundo nuevo se abría ante él, lleno de posibilidades.
Ese día, Javier comprendió que su anhelo por triunfar no estaba atado a una oferta o a las expectativas de otros. Su verdadero logro era ser fiel a su esencia. Había conquistado un camino transformador, dejando atrás las sombras de la duda y abrazando el esplendor de su vida. La ciencia, vinculada a la narrativa personal que había construido, lo llevaría a explorar nuevos horizontes. Y así, con el corazón rebosante de orgullo y satisfacción, Javier decidió mirar hacia adelante. Había demostrado no solo su valía como científico, sino su capacidad para conectar su pasión con su legado. La historia de los animales prehistóricos, inmortalizada en sus ojos, ahora también vivía en su voz. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que seguramente tocarán su corazón. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a alcanzar aún más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, su apoyo es lo que hace que estas historias cobren vida.